Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas esas personas que nos están escuchando, nos están viendo, nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de la red social del periódico Radar en el centro norte del Valle del Cauca, en el eje cafetero y muy seguramente en otras partes, porque hoy tenemos conexión con muchos sitios de Colombia y seguramente este video que estamos haciendo hoy va a tener una reproducción única y especial porque se trata de dos invitados supremamente especiales desde la ciudad de Armenia. Bueno, básicamente les voy a contar de quiénes estamos hablando. Tengo en línea a Hilgar, él es el director del Centro de Investigaciones Generalizadas y según fuentes fidedignas le ha dado la vuelta, ojo, al planeta, intentando desatar el nudo que se ha formado en torno a la educación en Colombia. Buenos días, Hilgar, bienvenido a su espacio. Muy buen día, Jenny, y a todos los seguidores en línea. Gracias por esta especial invitación, de verdad. Me siento muy complacido de que estén pendientes de nosotros y de los conceptos que manejamos para aclarar el problema de la educación en Colombia. Claro que sí. Muchas gracias a usted nuevamente. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra protagonista estrella de esta mañana. Ya les había comentado en el transcurso de la semana de quién se trataba. Y tengo entonces a Nicole Sofía, la niña de tan solo 7 años de edad. Ojo, solamente tiene 7 años de edad y ocupa hoy el primer lugar en el desarrollo del lenguaje en el planeta. Primer lugar de desarrollo del lenguaje en el planeta. Hola, Nicole, muy buenos días. Nicole Sofía, ¿cómo estás? Gracias, Jenny, a todos los que a esta hora nos ven y escuchan en línea. Claro que sí. Sofía, vamos a empezar contigo. Hoy vamos a tener una participación muy nutrida entre padre e hija, pero vamos a empezar entonces específicamente con Sofía. Sofía, cuéntanos qué es el Centro de Investigaciones Generalizadas. Es una organización dedicada desde hace 20 años al estudio y la investigación de los temas que afectan frontalmente nuestra sociedad. ¿Y qué papel desempeñas tú en el Centro de Investigación? ¿Qué haces tú allí? Me desempeño como la interlocutora exponiendo un gran programa sobre educación llamado Galileo Galilei. Galileo Galilei. Hemos escuchado mucho, pero específicamente, ¿por qué le dan ese nombre al programa Galileo Galilei? ¿Por qué le dan ese nombre? Porque ya es tiempo que rindamos tributo a este hombre considerado el padre de la física moderna, quien aún con su muerte enfrentó al desafío titánico de 1948 años de error académico en Roma, en la antigua Europa. Definitivamente uno escucha a Sofía y habla con una seguridad y una propiedad única. Yo creo que todos los que nos están escuchando también concuerdan con lo mismo. Pero Sofía, ¿de qué maneras o de qué formas el Centro de Investigaciones te conduce a este tope académico en el desarrollo del lenguaje? He sido fundamentada sobre 4 personajes que aún han desaparecido en nuestra historia reciente y estos tienen nombre propio. ¿Y quiénes son esos personajes? El doctor Jacobo Rousseau, el doctor Alexander Romanovich Luria, el doctor John Eccles y el doctor Roger Pierre. Y háblanos un poquito de ellos. ¿Qué hacían ellos? ¿Quiénes eran estas personas? Primero el doctor Jacobo Rousseau, quien nace en Suiza en 1712, célebre por su libro El Emilio, donde nos expone una idea de cómo educar a nuestros niños. Este señor también es considerado el padre de los niños. Segundo, el doctor Alexander Romanovich Luria, quien nace en Kazán, en la República de Rusia, en 1902, considerado el padre de la neuropsicología y de la memoria, quien afirma que el desarrollo mental de un ser humano radica en la toma de información, procesamiento, almacenamiento para el posterior desarrollo de la misma. Tercero, el doctor John Eccles, Premio Nobel de Medicina en 1963, considerado el padre de la neurofisiología, quien afirma que de lo que conoce el hombre del universo no se compara en manera alguna con su cerebro, que en una masa de 1200 a 1500 gramos tiene comprimidas 100.000 millones de neuronas
y cada una de estas con hasta 10.000 conexiones con otras. Y estas en su conjunto pueden manejar hasta 10.000 informaciones al mismo tiempo. Esto es sencillamente extraordinario. Cuarto, al doctor Roger Pierre, Premio Nobel de Medicina en 1981, quien establece la diferencia entre los dos hemisferios cerebrales y quien afirma que todo parte en el desarrollo del lenguaje. Bueno, interesante escuchar acerca de estos 4 personajes y qué mejor que viene propiamente de la explicación que Sofía nos acaba de dar. Está claro que Sofía ya nos da un pequeño, porque hay mucho, obviamente un pequeño abrebocas de lo que puede hacer un niño cuando está bien estructurado. Pues según manifiesta Gilgar, cualquier niño puede llegar a este tope académico, obviamente en el desarrollo del lenguaje. A propósito, Gilgar, porque sé que no le gusta que le digan doctor o me equivoco. Decían los antiguos que doctor se le decía a cualquiera. Pero para ser un señor se necesita toda una vida de aprendizaje. Podríamos acabar nuestra vida, no terminaríamos de aprender lo que debemos saber. Sabia respuesta, gracias por compartirla. Gilgar, ¿qué lo motiva entonces a usted a querer desarrollar este tipo de trabajo? Me motiva la desesperanza que tenemos en Colombia o la problemática sobre la educación. Para nadie es un secreto que ocupamos los últimos lugares en el planeta en educación. Según la OCDE o los organizadores de las pruebas PISA internacional, los resultados para Colombia: no sabemos leer, no sabemos escribir, no comprendemos lo que leemos y en los términos matemáticos no pasamos el nivel promedio. Esto es preocupante. ¿Cuál es la base de todo este trabajo, Galileo Galilei? Es el producto de la investigación de todas las educaciones del planeta que hoy ocupan los primeros lugares. Hablamos de Suecia, de Suiza, hablamos de Finlandia, de Japón, de Corea del Sur, de Singapur, de todas entonces hacemos una amalgama con todo esto y ajustamos un modelo de educación que se acomode a nuestra idiosincrasia latinoamericana. Ese es el sistema Galileo Galilei. Es un sistema visto desde el punto de vista científico. Es impresionante cuando uno mira o cuando uno observa a Sofía el desarrollo del lenguaje que ella tiene con tan solo 7 años, pero háblenos de Sofía, usted específicamente, ¿cuál ha sido ese proceso que ha desarrollado usted con ella? El proceso es netamente científico. O sea, cuando un científico habla es muy fácil derogarlo, lo que pueda decir o afirmar, pero cuando hablan 30 o 40 científicos y terminan en el mismo punto de partida, expresan de que el desarrollo del lenguaje en el ser humano es fundamental. Todo parte del desarrollo del lenguaje, eso es comprobado científicamente. Entonces, Jenny y seguidores, si no desarrollamos un correcto lenguaje, tampoco existirá una buena escritura. Si no hay estos dos, tampoco una buena lectura. Y si no hay estos tres, la comprensión de la lectura no existe. No existe al menos correctamente. Específicamente, escúcheme que lo interrumpa, específicamente, ¿qué pretende usted con todo esto? Desde el Centro de Investigaciones, ¿cuál es su pretensión? ¿Qué quiere usted llegar? ¿A dónde quiere llegar con todo esto? Sofía puede contestar. ¿Qué pretendemos con este trabajo, Sofía? En primer lugar, no deseamos antagonizar con los que suponen en esta materia estamos medianamente aceptables, pero sí queremos sentar un precedente o lanzar un SOS al mundo de habla hispana, porque hay la existencia en muchos países con modelos de educación que desvían, leccionan e incluso destruyen facultades mentales libres y que no cumplen con el más mínimo estándar de calidad en el neurodesarrollo de los estudiantes, y esto sí es muy, muy preocupante. Bueno, ahora que retoma entonces Sofía, le hago una pregunta también a Sofía. Sofía, ¿por qué ustedes entonces consideran que la educación en Latinoamérica y en especial en Colombia está desorientada, desorbitada o descontextualizada? Porque han creado un ritmo académico insondable, fundamentado en la imprecisión, falta de análisis y la corrupción académica. Bueno, yo creo, amigos seguidores y todas las personas que nos escuchan también concuerdan conmigo. Sofía maneja esto con una
posición muy clara con respecto, tiene una posición muy clara con respecto a la educación y sin duda alguna esto tiene un contexto científico. Sofía, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que tú estudias el cerebro, ¿verdad? Entonces, háblanos de esa parte del cerebro que nos distingue de las demás especies y que nos hace humanos. Cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando observamos, cuando pensamos, asociamos, entendemos e incluso cuando inventamos, han comprobado que hay una parte inmersa en nuestro cerebro responsable de todas estas actividades. Le dan como nombre el lóbulo frontal. También le llaman el ejecutivo del cerebro, responsable de la toma de información, procesamiento, almacenamiento para el posterior desarrollo de la misma. Concluían los antiguos que en el gran tamaño de nuestro cerebro se escondía nuestra evolución. Hoy comprueban los científicos que está ya dentro de nuestro lóbulo frontal, que no ocupa un 40% de nuestra masa encefálica total. Impresionante las afirmaciones de Sofía. Yo personalmente he tenido la oportunidad de seguirla a través de sus redes sociales y soy testigo de la forma como ella ha dejado perplejo a auditorios completos. Sé que tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Departamental del Quindío, donde la escucharon los mismos diputados del departamento. Sé que también estuvo sentada ante catedráticos de gran envergadura en la Universidad del Quindío y realmente todos quedaron perplejos y todos quedaron totalmente erizados. Sofía, pero háblanos desde ese momento en que los científicos empiezan a comprobar qué pensamos. Si hablaremos del Homo erectus, del Neandertal, del Homo sapiens o del Sapiens sapiens y de la transformación, desarrollo o avances técnicos y científicos del hombre, debemos obligatoria e indiscutidamente hablar del gestor de tales hazañas de dimensiones astronómicas, el cerebro. ¿Pero qué es el cerebro? Es el órgano mayor del sistema nervioso central. Es el responsable de todas estas actividades corporales, conscientes e inconscientes. Es el que se le atribuye la capacidad de ver, hablar, oír, el tacto y el olfato. Y también nos permite pensar, coordinar y desarrollar. Según el doctor John Eccles, Premio Nobel de Medicina en 1963, considerado el padre de la neurofisiología, quien afirma que de lo que conoce el hombre del universo no se compara en manera alguna con su cerebro, que en una masa de 1200 a 1500 gramos tiene comprimidas 100.000 millones de neuronas. Y cada una de estas con hasta 10.000 conexiones con otras. Y estas en su conjunto pueden manejar hasta 10.000 informaciones al mismo tiempo. Esto es sencillamente extraordinario. La pregunta que debemos formularle a nuestros gobernantes es que nos expongan claramente las razones o el porqué, que aun teniendo un amplio conocimiento de nuestro cerebro y su funcionamiento, no se tienen en cuenta ni aun las recomendaciones de los expertos en esta área determinada. El doctor Marcus Reichert, médico neurocientífico, profesor de la Universidad de Washington y uno de los más grandes en el continente en este tema, nos aconseja que es tiempo que coloquemos sobre el tapete escolar el conocimiento de nuestro cerebro, base fundamental en la estructura académica de cada estudiante. Agrego algo, Jenny, seguidores. Lo expone un científico canadiense de que un profesor que no conozca el cerebro debería serle prohibido colocar un paso adelante en un salón de clase. Lo expone de la siguiente manera. ¿Cómo llevamos el auto a donde el mecánico si él no conoce un motor? ¿Qué podría hacer al respecto? Absolutamente nada. Debemos conocer el cerebro. Y muchos científicos afirman en lo mismo. ¿Qué es un profesor, Jenny? Es un cerebro haciendo ¿qué? Educando cerebros. Debemos obligatoriamente todos los educadores, los académicos, conocer los fondos y los trasfondos y la función de nuestro cerebro para poder instruir a nuestros estudiantes. De lo contrario, no estamos haciendo nada.
Esa es una respuesta que nos acaba de dar Sofía, pero está fundamentada obviamente con un soporte intelectual y académico y científico, básicamente con un soporte científico muy importante. Pero hablemos del modelo de educación Galileo Galilei. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Simplemente es la amalgama, te vuelvo a hacer énfasis, hincapié en la misma respuesta que te di ahora. Es la amalgama de todas las educaciones más importantes del planeta acondicionada a nuestro sistema cultural. ¿Por qué no podemos educar a los colombianos igual que se educan en Finlandia, por ejemplo? Finlandia, por tradición, viene de una cultura avanzada. Son culturas que manejan 2, 3 idiomas. El papá es culto, la mamá es culta. Tenemos una sociedad de frente culta. Acá necesitamos mejorar en todos esos aspectos. Entonces hay que mirar estos trasfondos y mirar qué nos sobra, qué nos hace falta, en qué podemos mejorar, cómo se puede mejorar. Mirando todos estos trasfondos podríamos implementar un excelente modelo de educación. Hay que mirar los trasfondos de la problemática para poder dar unos resultados, ¿no? ¿Qué es el sistema Galileo Galilei? ¿O en qué fallamos en Colombia en el modelo de educación? Vamos Yo, al Japón y allí hay una respuesta. ¿Por qué los japoneses son las personas más cultas del mundo? Porque les enseñan principios. Vienen con unos principios radicados ya, que es responsabilidad, es honestidad, es seriedad, es puntualidad, es todo esto. Además de esto, el sistema está preparado para que el niño ingrese desde los 5 años y reciba 5 años más de educación en principios elementales. Esa es la diferencia entre los japoneses y los colombianos. Pero si vamos al 60, Jenny, a los años 60, y paramos un niño japonés y un niño colombiano, ¿qué diferencia hay? Ninguna. La pregunta que les formulo es ¿dónde se dio inicio a la pérdida de principios? Se perdieron los principios. Ese es un aspecto que hay que revisar. Segundo, un problema gravísimo en la educación es los conceptos matemáticos abstractos. Esto es de una complejidad inmensa en nuestro cerebro. El doctor Diego Nápoles Valdés, cubano, matemático y científico en este aspecto, define la problemática y saca un texto, expone un texto que titula ¿Por qué los niños odian las matemáticas? Él expone que las matemáticas es el dolor de cabeza para todos, desde que estamos pequeños. ¿Por qué la odian? Escuchen esto con mucha atención, que le cuento que uno de los grandes trabajos del Centro de Investigaciones Generalizadas es este. Hay unos 20 o 30 científicos que comprueban de que el lóbulo frontal termina su desarrollo entre la segunda y la tercera década. El doctor Nápoles Valdés dice, ¿por qué no entendemos las matemáticas? ¿Por qué estas son aplicadas en los estudiantes cuando aún el lóbulo frontal no ha sido desarrollado? Y el lóbulo frontal es el encargado directo de enfrentar los temas matemáticos en cuanto al aprendizaje. Yo tengo una pregunta específica para Sofía, y escúcheme que lo interrumpa, Gilgar. Sé que detrás de todo esto hay mucha tela por cortar. Ahorita vuelvo con usted, pero tengo una pregunta específica para Sofía. Por la forma como ella habla, tan impresionante, que a veces también es hasta incomprensible para nosotros los seres humanos. Sofía, ¿en qué idioma hablas tú? He sido fundamentada académicamente sobre el idioma español, uno de los más complejos y hermosos del planeta. ¿Y qué es el idioma español? Es un conjunto de palabras de amplios significados y hermosos sonidos que lo hacen en su género un verdadero sui generis. ¿Y qué es para ti un vocabulario? Un conjunto de palabras. ¿Y por qué crees que es importante que debamos aprender el significado de las palabras? Para tener un lenguaje fluido. Y entonces, ¿qué es tener un lenguaje fluido? Conocer un idioma y expresarlo correctamente. A nosotros se nos acusa constantemente de no saber hablar correctamente en nuestro idioma. Se nos acusa de que no sabemos hablarlo, no sabemos escribirlo, no sabemos expresarlo, no sabemos leerlo. Entonces, Sofía, ¿por qué crees que nosotros no hablamos un correcto español en Latinoamérica y especialmente en Colombia? La respuesta la tiene el doctor Fernando Carratala,
gran catedrático de la Universidad de Madrid y defensor de la Real Academia Española en la Lengua, quien afirma que estamos soportados académicamente sobre una lengua ambigua llamada castellano, además de anticuada, totalmente descontextualizada. Sofía, queremos que nos regales un mensaje para todos los niños que te están escuchando hasta ahora. No puedo aconsejar a nuestros niños porque estos no tienen autodeterminación, pero sí puedo aconsejar al presidente de la República, Iván Duque, a la ministra de Educación y a todos nuestros educadores que si no parten de un principio básico o elemental de educación expuesto por el doctor Alexander Romanovich Luria, considerado el padre de la neuropsicología y de la memoria, quien afirma que el desarrollo mental de un ser humano radica en la toma de información, procesamiento, almacenamiento para el posterior desarrollo de la misma. Si estos no se cumplen, esto ya no es una educación, es una total equivocación. Sofía ya nos ha dado a todos como una cátedra en materia de educación y también ha tenido la oportunidad a través de este espacio en Facebook Live de enviar un mensaje al presidente de la República, a la ministra de Educación y a todas las entidades que a nivel nacional manejan el sector educativo. A mí personalmente me tiene muy preocupada, digamos que me tiene algo confundida todo este tema en torno al déficit académico. Yo sé, Gilgar, que usted es una persona muy inquieta, que le gusta investigar mucho, que le gusta escudriñar. Quisiera que nos compartiera qué ha encontrado usted en torno a todo el sistema educativo actual. La problemática de la déficit en educación en Colombia nace en los años 60 aproximadamente, cuando aceptaron una idea impensante para nosotros del señor Jerome Bruner y George Miller, quienes hablan de la psicología cognitiva. Acompañado de esto, el señor John Watson habla del conductismo. Esos son el modelo de educación que se imprime en Colombia y gran parte de los países de Hispanoamérica. ¿Qué es el conductismo? La definición de este es conducta observable. Es como vamos a la escuela y nos educan como ellos pretenden o quieren educarnos, no como lo que se debería hacer por un ser humano que ingresa a un instituto educativo, que es desarrollar su pensamiento. No, aquí castran el pensamiento, desafortunadamente. Hay muchos profesores que le dicen a un niño, no se me adelante, pero tampoco se me atrase. O sea Ese es el conductismo. Y la psicología cognitiva es un plan predeterminado en la conducta de los niños. Es que si tienes 3 años piensas así, si tienes 4 piensas así, si tienes 8 debes pensar así. O sea, eso es un plan predeterminado en la conducta psicológica. Es totalmente inaceptable. Gilgar, o sea que en términos generales usted no está de acuerdo con la educación actual, usted no está de acuerdo con que un niño vaya al colegio. En el caso de Sofía, ¿ella asiste a una institución, a un plantel educativo? Creo que tenemos problemas en comunicación con Gilgar. Creo que tenemos algún problema de comunicación con Gilgar. Él está ubicado en la ciudad de Armenia también, pero esta mañana también manifestó alguna inconsistencia en el tema del Internet. Básicamente, lo que Gilgar pretende a través de este centro de investigaciones generalizadas es que los niños no pisen un plantel educativo, porque se genera un estrés emocional no solamente a ellos, sino también a los padres. Eso está muy claro. Por ejemplo, se ha visto muy evidente en esta época de pandemia, donde básicamente las tareas las ha tenido que desarrollar el niño detrás de una pantalla, pero con un estrés mucho mayor que el que generalmente desarrolla en un plantel educativo, ya que las horas también de estudio se intensifican, y ni hablar del estrés emocional que también genera
o nos genera a nosotros como padres de familia. Tenemos un poco de problemas con la comunicación, estamos esperando que en cualquier momento retorne Gilgar, nuevamente de la ciudad de Armenia, Centro de Investigaciones Generalizadas. Sofía ha sido una niña que ha sido criada en un ambiente totalmente distinto al tradicional, totalmente diferente al niño común y corriente que desde pequeño llevan a la escuela, aunque como lo mencionaba ahora hace unos instantes, es su padre, obviamente la ley lo obliga a que ella pise una escuela y bueno, básicamente el hecho de que Sofía sea diferente también hace que muchos padres de familia quieran copiar ese modelo educativo que rompe con lo tradicional. Precisamente una persona del municipio de La Unión me estaba escribiendo, me estaba diciendo, hola, muy buenos días, la entrevista con Sofía, me gustaría tener más información, quisiera saber cómo se llama el doctor o el señor con el que ustedes están conversando. Les repito, como lo dijo él al inicio de la entrevista, no le gusta que lo llamen doctor porque piensa que doctor es cualquier persona y que se gana más el respeto cuando se trata de señor. Él se llama o es conocido como Gilgar y es el director del Centro de Investigaciones Generalizadas. Y la niña se llama Nicole Sofía, de tan solo 7 años, se ha convertido como la niña número 1, ojo lo que les voy a decir, número 1 en el desarrollo del lenguaje en el planeta. Tengo por aquí también otra pregunta que las personas están tratando de hacer. Vamos a ver si es posible que él nos las pueda responder en unos minutos. Y la pregunta específica, ya les voy a decir cuál es, la pregunta específica desde la ciudad de Bogotá. Tenemos a Wilber Mojica. Dice, en el proceso de aprender un nuevo idioma, ¿cuál es el mejor camino? Otra pregunta que me hace Carolina, desde la ciudad de Bogotá. Por acá tengo ya comunicación con ellos nuevamente, entonces vamos a esperar unos segundos que entre nuevamente en línea porque tuvimos comunicación. Ya creo que están por acá. La otra pregunta que las personas tienen es, ¿cómo puede el cerebro en su complejidad provenir del azar? A ver, ¿cómo puede el cerebro en su complejidad provenir del azar? Gilgar, nuevamente bienvenido. Creo que tuvimos un poco de dificultad en la comunicación. Acá estamos en línea, seguimos escuchándolo. Creo que hay algunas fallas técnicas, pero quisiera de pronto que tuviéramos la oportunidad de responder las preguntas de algunas personas que nos están escribiendo. No sé si me copia, no sé si me está escuchando, Gilgar. Hola, Gilgar. No sé si me copia. Bueno, mientras de pronto me puede copiar, voy repitiéndole a nuestras personas, a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, otro tipo de preguntas que hacen nuestra audiencia. No, ¿dónde encontrar ese modelo de educación? Entonces, ¿dónde encontrar ese modelo de educación que no es tradicional, que rompe todos los paradigmas? Gilgar, no sé si me escucha. Creo que tenemos problema por el tema de la comunicación. Y básicamente él hablaba, bueno, ya les comenté sobre el estrés emocional, hacía referencia también a que todo ese proceso que él ha desarrollado con Sofía durante 6 meses, obviamente porque es el papá de la niña y porque le ha hecho un acompañamiento desde pequeña, ese proceso no significa que lo tenga que vivir un niño durante el mismo espacio de 6 meses o menos tiempo, sino que incluso en un periodo de 12 años, sin ningún tipo de estrés, de presión de tiempo, lo puede también desarrollar. Creo que la problemática con el tema de la comunicación sigue, sí, seguimos teniendo comunicación. Vamos a tratar de resolver algunas de las inquietudes que hace poco estaban manifestando las personas que nos están siguiendo a esta hora de la mañana para ser posible, obviamente, despejar esas dudas y las personas que también, al igual que Gilgar y al igual que muchas personas, crean que el sistema educativo hay que ponerle un tate quieto, como dicen, y mirar y abrir otras opciones, de pronto puedan encontrarlo en el centro de investigaciones generalizadas. Entonces, volveré a conectarme en unos instantes. Si
la posibilidad de la conectividad desde la ciudad donde él está, Armenia, no lo permite. Muchas gracias y estamos entonces en contacto. ¿Qué está cargando? Teníamos problema, voy a nuevamente con ustedes, a las personas que nos están siguiendo a esta hora de la mañana cuando ya son las 11:52. Ante todo, ofrecerles excusa porque tuvimos problema con la parte de conectividad, específicamente en el lugar donde se encuentra Sofía y en el lugar donde se encuentra Gilgar, acá en la ciudad de Armenia. Pero estamos nuevamente con ustedes. Gracias por lograr esa conectividad en tan poco tiempo. Mientras ustedes arreglaban allá el tema técnico, tuve la oportunidad de leer algunas preguntas de personas que nos estaban siguiendo, que nos están siguiendo y que tienen algunos algunas inquietudes, perdone la palabra, algunas inquietudes con respecto a todo ese tema que ustedes estaban exponiendo. Repito, para las personas que quizás no nos habían escuchado y que apenas lo están haciendo, estoy nada más y nada menos que con dos personas de la ciudad de Armenia. Él es Gilgar, él es director del Centro de Investigaciones Generalizadas, quien según fuentes fidedignas le ha dado la vuelta al planeta intentando desafiar al mundo que se ha formado, al nudo, perdón, que se ha formado en todo el entorno educativo en Colombia, la problemática que hay en educación en Colombia. Y por otro lado, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar con Nicole Sofía, la niña de tan solo 7 años de edad que ocupa hoy el primer lugar en el desarrollo del lenguaje en el planeta. Gilgar, para retomar un poquito y siguiendo con esta conversación, entonces básicamente a través del Centro de Investigaciones Generalizadas, ustedes no están de acuerdo con la educación tradicional, la que se lleva hasta el momento, la que a través de la historia ha demostrado que no refleja resultados positivos. Totalmente en desacuerdo por los parámetros, por la forma de enseñar, por el modelo, por los resultados. Los resultados son contundentes. De que nosotros ocupemos el último lugar en 6 años consecutivos. Las pruebas PISA se celebran cada 3 años. Manifestaba el gobierno de que habíamos mejorado en la última. No es que hayamos mejorado, es que los demás cayeron en calidad de educación. El secreto de educar no está en los grandes contenidos, de inundar a nuestros niños de temas, de tareas en casa donde ni la mamá entiende, ni la niña o el niño comprende. Entonces no está en la cantidad, sino en la calidad de los contenidos. Y escuchen esto es determinante. Si el niño no entiende, no comprende y no desarrolla estos contenidos, lo único que le están haciendo es estresarlo, es molestarle, es inquietarle su vida, porque no... la pregunta, me dice Sofía, al preguntarle, Sofía, ¿qué aprende en la escuela? Y me dice algo que de verdad, y se los juro, me dejó impresionado. Me dijo, es llevarle la tarea al profesor. Y es hacer que nosotros los padres de familia hagamos las tareas como se está viendo reflejado en esta época de pandemia, así de sencillo. Y eso es precisamente lo que yo hablaba con las personas que me escuchan mientras ustedes arreglaban el tema de la conexión, y es el estrés emocional y el estrés estudiantil, educativo que se refleja en estos momentos. ¿Qué piensa usted sobre eso? El estrés académico yace básicamente sobre la problemática de la matemática compleja en los cerebros que no son abstractos. El doctor Nápoles Valdés, un gran matemático y científico en este tema, él aduce, la matemática no fue con papel determinante, se ha comprobado científicamente de que no solamente en la matemática se desarrolla el cerebro se desarrolla en cualquier actividad. Este tema del desarrollo abstracto en todos los niños a nivel general nace en un festival o en un congreso que se hizo en Francia en 1957, donde determinaron de que cualquier cerebro le podían llevar a través de un modelo de educación a la abstracción, o sea, a desenvolverse en los temas abstractos. Comprobado hoy científicamente es que no. Yo clasifico esto en 3 fases. O en 3 grupos. El primer grupo es el 5% que poseen un cerebro abstracto, que si vamos al salón de clase 2 o 3, en un examen ellos pasan inmediatamente, en 1 o 2 minutos, los resultados y los exámenes son tipo 10. El 25% medianamente entienden este tema abstracto y el 70% definitivamente no lo comprenden.
Entonces, ¿cuál es el fin determinado de un gobierno a través de un modelo de educación de imprimir un concepto que usted no entiende, no asimila, no comprende, no desarrolla? ¿Para qué? Muéstreme un solo estudiante, Jenny y seguidores, uno solo, que no haya entendido los términos abstractos. Cuando hablo de términos abstractos, estoy hablando de la matemática compleja. Ojo con esto. Yo no hablo de las 4 operaciones elementales, hablo de los términos matemáticos complejos abstractos. Muéstreme un solo individuo, un solo alumno que ingrese a la universidad sin haber desarrollado los términos abstractos con fluidez o con habilidad, que diga yo quiero estudiar para contador, quiero estudiar para ingeniero, quiero estudiar para químico, quiero estudiar para físico, quiero estudiar para ingeniero. Ninguno. Todos le huimos a esto. ¿Cuál es el fin determinado de los estados, de los gobiernos o de los modelos de educación tratando de imprimir un concepto que no entendemos? ¿Para qué? ¿Alguien me puede responder esta pregunta? Quisiera que hubiese un matemático acá en la red para que me dijera. Bueno, una pequeña de pronto intervención para Sofía. Ella en el video que alcanzamos a hacer hace unos minutos fue muy empática cuando le mandó un mensaje al señor presidente de la República. Quisiera de pronto que Sofía nos volviera a repetir ese mensaje. Sofía, ella pedía un consejo para los niños. ¿Cómo podemos aconsejar a los niños? Los niños están sujetos. No puedo aconsejar a los niños en materia de educación. Hay que aconsejar al gobierno, hay que aconsejar. Bueno, Sofía lo dice muy bien. Un consejito, Sofía, para el... No puedo aconsejar a nuestros niños porque estos no tienen autodeterminación, pero sí puedo aconsejar al presidente de la República, Iván Duque, a la ministra de Educación y a todos nuestros educadores, que si no parten de un principio básico o elemental de educación expuesto por el doctor Alexander Romanovich Luria, considerado el padre de la neuropsicología, quien afirma que el desarrollo mental de un ser humano radica en la toma de información, procesamiento, almacenamiento para el posterior desarrollo de la misma. Si estos no se cumplen, esto ya no es una educación, es una total equivocación. Quiero enfatizar sobre esto, Jenny y seguidores. Escucha la frase más célebre o la apreciación más célebre de Alexander Romanovich Luria sobre el desarrollo mental. Escuchen, es tomar la información, o sea, ¿qué información le estamos brindando a nuestros estudiantes? ¿Cómo están procesando esta información estos estudiantes? ¿De qué manera la están guardando en su memoria para un posterior desarrollo? Muchos odian de que los niños memoricen. Todos tenemos que memorizar conceptos. Si yo no memorizara, ¿qué pasaría con un computador que no tuviese una memoria o un procesador? El cerebro de nosotros, algunos lo han comparado con la computadora más desproporcionada. Gilgar, Entonces hay que, sí. Agradezco su apreciación, pero antes que todo quisiera de pronto darle respuesta a pregunta de algunas personas que han estado siguiéndonos en las redes sociales. Con mucho gusto, Jenny. Una persona de la Unión, de nombre Héctor, me escribe y me dice, Jenny, me interesa el contacto con la persona que está hablando, con Gilgar. Cuando una persona quiere de pronto tener su contacto, ¿dónde lo pueden ubicar para que obviamente usted pueda profundizar más ampliamente acerca del servicio que presta a través del Centro de Investigaciones Generalizadas? Jenny, y al seguidor, muchas gracias por su interés. Somos un poquito herméticos en este tema del Centro de Investigaciones a través del sistema Galileo Galilei. No exponemos en estos momentos nada, queremos que el gobierno nos atienda y empecemos a concertar de nuevo un nuevo modelo de educación para Colombia. Todos los padres, todos reconocemos de que estamos perdidos en materia de educación. Y si seguimos en este problema de la educación sin reformarla, seguiremos en el mismo despeñadero académico. Perfecto. Pero pueden comunicarse en el Centro de Investigaciones Generalizadas. Ahí subimos algunos videitos de la niña, de algunas, pero en sí no mostramos mucho del sistema Galileo Galilei. Queremos mostrarle al gobierno. Y en esas han venido trabajando. Una pregunta que me hace desde la ciudad de Bogotá, pregunta Wilber Mojica. En el proceso de aprender un nuevo idioma, ¿cuál es el mejor camino? En el proceso de los idiomas, un segundo idioma, por ejemplo, es determinante de que los niños
El desarrollo de una segunda lengua está entre el 1 y los 8 años de edad. Ahí es donde el proceso de la asimilación y la comprensión y el desarrollo de una segunda lengua son determinantes. Ya una persona que ya, el cerebro tiene unos topes. Aprender muchas lenguas, por ejemplo, en esto responden los suizos, cuando salen a manifestar los suizos, salen los alumnos. ¿Sobre qué protestan? ¿Para qué aprendemos 5 idiomas? Yo estoy de acuerdo con estas protestas. ¿Por qué necesitamos 5 idiomas? Yo hablo en el Centro de Investigaciones Generalizadas, a través del sistema Galileo Galilei, de una lengua unificada. ¿Qué pasaría si supiésemos o conociésemos la primera lengua, la lengua materna, y una lengua unificada? En este caso hablaríamos del inglés, por ejemplo. El inglés lo hablan unas 3.200 millones de personas en el planeta. Si manejáramos el idioma, en este caso en Colombia, el español, no el castellano, obviamos el castellano, y el inglés, tuviéramos contacto con 3.200 millones de personas en el mundo. A nosotros nos dan inglés, pero ¿qué es? Un inglés precario, es un inglés mal fundamentado, mal instruido, mal aplicado. Todos los años nos enseñan inglés, pero no lo aprendemos. Debemos buscar en qué parte del planeta o cómo se ha fundamentado. Por ejemplo, Asia, Europa, todos estos hablan su lengua materna más el inglés. Es muy importante. Gilgar, pero básicamente, sí. Una persona también me escribe, y me dice, ¿cómo puede el cerebro en su complejidad provenir del azar? ¿Cómo puede el cerebro en su complejidad provenir del azar? No entiendo mucho el sentido de la pregunta. El azar es... ¿Cómo puede el cerebro en su complejidad? Sofía está hablando algo del cerebro, entonces, ¿cómo puede el cerebro en su complejidad proviene de la... Básicamente lo que yo entiendo con esa pregunta es que si el cerebro, el funcionamiento del cerebro como tal, proviene del azar. No proviene del azar. En un 48% la inteligencia del hombre o el desarrollo mental es heredado. El otro 52% es instruido, es entrenado. Perfecto. Y por último tenemos esta pregunta. Bueno, hay una persona que me escribe desde la ciudad de Bogotá, se llama Paola, dice, señor Gilgar, tengo a mi hijo en Bogotá. ¿Qué debo hacer si quiero que ingrese a un sistema? ¿Qué debo hacer si quiero que ingrese a un sistema igual al que tiene su hija? No deseo que el mío vuelva al colegio. ¿Qué le podemos decir a esa persona? El nombre lo dice todo, Centro de Investigaciones Generalizadas. O sea, generalizamos el concepto de la educación. Queremos de que todos los niños tengan acceso a este sistema de educación. Y en este caso le recomiendo de que le digamos al gobierno nacional que estamos mal educados, que debemos reestructurar la educación, que debemos manejar la educación desde otros ángulos, desde otros aspectos, porque los hay. Es degradante y es casi insultante de que un estudiante en Colombia ingrese los mismos años que un estudiante en Singapur, que un estudiante en Suecia, en Suiza, en Inglaterra, en Finlandia, en el Japón, y estos aprendan correctamente a manejar 2, 3, 4, 5 idiomas y nosotros no aprendamos a manejar ni el escaso castellano que nos enseñan. O sea, hay muchos interrogantes y hay muchas dudas que el gobierno no puede despejar al respecto. Y hay muchas preguntas que hacerle sobre el cual el gobierno no tiene respuesta alguna. De eso estoy totalmente convencido. Gilgar, y por último, ya para rematar esta nota, no sé si le alcancé a hacer la pregunta en la pasada intervención suya, si se la hice, me excusa, si no, para que por favor no la vuelva a repetir. ¿Qué piensa el Centro de Investigaciones en vista de tantas reformas en materia de educación y que obviamente no se han visto reflejados resultados positivos? Es muy sencilla la respuesta y más fácil de comprenderla, porque los que han tratado de implementar estas reformas, de hacer de que la educación funcione y se ha invertido, obvio, yo reconozco eso, cantidad de dinero y esfuerzo sobre este tema determinado, vienen de la misma matriz, del mismo molde académico. O sea, estudiaron en la misma escuela, en el mismo colegio y pretenden reformar o cambiar, no, porque vienen de la misma matriz, es imposible. Imposible que alguien que aprendió del mismo error rectifique un error, es imposible.
Gilgar, muchas gracias a usted, a Sofía, que le quiero hacer una pregunta porque obviamente muchas personas que la están viendo y con ese léxico y con esa propiedad con que maneja el tema podrán pensar, no le gustan las muñecas. Sofía, ¿te gustan las muñecas? Sí. Sí, te gustan las muñecas. Hay una última pregunta que me hace desde la ciudad de Bogotá también, antes de irme, no quiero dejar como en el tintero el tema, pero hay una pregunta que me están haciendo. ¿Ella asiste a algún centro de enseñanza en particular? No, a la escuela. De hecho, estamos aquí sentados en la Universidad de Sofía. Es el ordenador, es la sala de nuestra casa, y acá se instruye. Y va a la escuela, ¿cómo se llama? Ni sé cómo se llama. Educación educativa Henry Marín Granada. Así se llama la escuelita donde asiste. Donde asiste, pero básicamente está instruida por el papá, que es el director del Centro de Investigaciones Generalizadas. Me dice, ¿tiene profesores especializados? Pues estoy transmitiendo la pregunta que me hacen. ¿Tiene profesores especializados? No, ella aprende los textos normal que le enseñan a un niño de segundo año de primaria. Perfecto. Entonces ya. De hecho, estamos invadidos de tareas en la casa y, o sea, le hago la pregunta a Sofía, ¿usted aprende algo, entiende algo de lo que le enseñan? Digo, no, digo, ¿qué es la escuela para usted? Me dice, llevarle la tarea al profesor. Lastimosamente es así. Gilgar, muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. A Sofía también, muchas gracias por haber compartido con nosotros acerca de algo que es totalmente diferente y que rompe con el esquema tradicional de la educación. De nuevo, mil y mil gracias y deseándoles un resto de tarde bonita. No, mil gracias a usted y a todos los que están en línea y de verdad créanme y créanme o créannos de que la preocupación por este país es total. Y un mensaje para el gobierno nacional. Si no hay transformación, si no hay revisión general del texto educativo en Colombia, seguiremos en el mismo despeñadero. La educación es determinante en la transformación de una sociedad. Si no hay una buena educación, no hay transformación. Pueden hacer lo que quieran y gastarse en lo que sea, que no hay transformación. Colombia no dará pasos adelante, no saldrá del subdesarrollo nunca. Con esta frase nos despedimos entonces. La educación es determinante en el proceso de una sociedad. Muchas gracias y que tengan un feliz domingo. Gracias a usted y a todos sus seguidores. Chao, Sofía. Un gusto, gracias por sus tiempos. Es una próxima oportunidad. Muchas gracias.